Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Como siempre es un gusto saludarles, espero que estés teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a aprender a realizar este reloj digital con HTML, CSS y JavaScript. Así que si te interesa realizarlo, vamos a ver el video. Para comenzar voy a crear una carpeta en el escritorio y después la voy a abrir con Visual Studio Code. Para eso yo lo que suelo hacer es abrir una consola y dirigirme al escritorio y después dentro de ahí ya crear con el comando mkdir una carpeta. En este caso le vamos a colocar reloj-digital y una vez está ahí ya se creó la carpeta. Tú lo puedes hacer manualmente, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Entonces abrimos la carpeta y le decimos que las abra con Visual Studio Code. Para eso nos dirigimos a la carpeta, escribimos code, espacio, punto y damos un enter y se va a abrir la carpeta con Visual Studio Code. Ahora vamos a empezar a crear aquí nuestros tres primeros archivos, que va a ser el archivo para HTML, el archivo de CSS y el archivo de JavaScript. El archivo de HTML lo voy a nombrar index.html. Vamos a crear nuestro archivo de CSS, el cual lo voy a llamar styles.css. Y voy a crear mi archivo para JavaScript. Así que le voy a colocar el nombre de app.js. Ahora aquí creamos nuestra estructura principal, nuestra estructura básica de HTML. En el título le vamos a colocar reloj digital. Y lo único que necesitas es una etiqueta div con la clase reloj. Y dentro el texto que te voy a mostrar es dos ceros, dos puntos, dos ceros, dos puntos, dos ceros. Esto para indicar las horas. Aquí se van a indicar los minutos y aquí los segundos. Voy a abrir el proyecto en mi navegador para ir visualizando los cambios. Listo. Ahora voy a dividir la pantalla. Esto lo voy a hacer con la tecla Windows y la flecha derecha. Y de esta manera ya tengo dividido mi pantalla justamente a la mitad. Ahora voy a enlazar mi hoja de estilos para comenzar a trabajar en ella. Y vamos a comenzar reseteando todos los estilos que le agrega el navegador, que por lo general son los padding. Le vamos a decir que el padding sea de 0 en todos los elementos y el margen de 0. Ahora al body le vamos a decir que tenga un min height de 100 VH, es decir, todo el alto de la pantalla. Esto con la finalidad de que podamos centrar nuestro reloj. Le vamos a decir que tenga un display flex. Esto para poder usar las propiedades justify content y align items de flex o de CSS flex. Entonces le vamos a decir aquí align items center y justify content center. Esto para poder centrar nuestro reloj. Como puedes ver, ya se centró. Ahora a la clase reloj le vamos a dar un width de 400 píxeles, una altura de 150 píxeles, ahora le voy a colocar un background color, ¿no? En este caso va a ser un background porque si te fijas, el reloj que ya creé tiene un pequeño degradado. Entonces para lograr ese degradado vamos a usar la propiedad background y le vamos a decir que tenga un linear gradient. El primer color que tiene es de 666, el segundo es en color negro, entonces 3 ceros y nuevamente
el último color nuevamente van a ser de 3,6. Si yo doy control S, ahora te fijas que el color negro apenas se alcanza a visualizar una pequeña franja a la mitad. Entonces eso no es ningún problema, porque aquí justamente donde hemos colocado el color negro le podemos especificar de dónde puede empezar y a dónde va a terminar. Entonces en este caso le vamos a decir que comience desde el 10% de arriba y termine al 90%. Como puedes observar, ya se ha colocado. Entonces ahora vamos a redondear, mira, porque en el reloj que ya he creado está redondeado los bordes. Entonces eso lo vamos a hacer con border radius, y tiene que ser justamente a la mitad. Si yo le puse 150 píxeles de alto, la mitad serían 75 píxeles. Y listo, ahí lo tenemos. Ahora también vamos a decir que el texto lo centre, y para eso, para centrarlo tanto horizontal y verticalmente, igual vamos a usar el display flex. Entonces le decimos display flex, justify content center y align item center. Ahora le vamos a dar un color aqua para que se visualice. Y ahora para la fuente que he usado aquí, esta fuente de aquí es una fuente que yo tomé de Google Fonts, así que vamos a dirigirnos a la página de Google Fonts. Y una vez estemos dentro de la página, vamos a buscar una fuente que se llama Orbitron, y la vamos a importar en nuestro archivo de CSS. Como puedes ver, esta es la fuente. La seleccionamos y después vas a presionar este botón que dice Get Font, y aquí tú puedes obtenerla en código HTML o código CSS. En este caso yo la voy a copiar en el archivo de CSS. Entonces voy a copiar esta línea que nos proporcionan aquí, que es el de, a ver, déjenme ver. Aquí mira, si puedes observar, hay dos pequeñas propiedades en donde tú puedes elegir si quieres importarla con link o con import. En este caso yo lo voy a hacer con import, entonces vas a seleccionar todo esto, lo vas a copiar y lo vamos a pegar aquí en nuestro archivo de CSS. Yo lo voy a hacer al principio. Y ahora, para poder usar esa fuente, lo que necesitamos hacer es irnos a nuestra clase reloj, y ahí le vamos a colocar un font family de, entre comillas, vamos a colocar el nombre de la fuente, que en este caso es Orbitron. Si yo doy control S, ahora como puedes observar ya tengo esa fuente. Como opción secundaria, en dado caso que no llegara a encontrar esa fuente, le vamos a colocar sans serif. Esto es en dado caso de que la fuente no llegue a cargar o cualquier otra cosa, pues se use esta otra fuente como opción adicional. Entonces también le vamos a poner un font size de 3M. Y ahora finalmente le vamos a dar al body un background color. Esto ya es opcional, pero yo me gusta los temas oscuros, entonces yo le voy a colocar un tema o un background color al body de 20-20-20. Eso es para visualizarlo de esta manera. Entonces ahora, si te fijas aquí en el reloj que yo ya he creado, tiene una especie de animación
que va cambiando las sombras y esto lo hace ver como si tuviese algunas luces LED. Y entonces para crear eso vamos a crear una animación. Si no sabes cómo crear una animación es muy sencillo, simplemente te diriges al final de tu documento de CSS, colocas el símbolo de arroba, después escribes keyframes y le vas a dar un nombre a esa animación. Entonces le vamos a colocar, en español le vamos a colocar cambiar sombra. Abres y cierras llaves y aquí tienes que especificar los tiempos de la animación. En este caso vamos a colocar para el 0%, para el 50% y también para el 100% de la animación. Entonces dentro de las llaves del 0% le vamos a decir que tenga un box shadow de 0, 0. Después le vamos a decir que tenga un difuminado de 8 píxeles y 3 píxeles de ancho de sombra. Y por último el color que sea de color aqua. Voy a copiar esta línea y la voy a pegar aquí en el 50%. Y en vez de aqua le vamos a decir que va a ser morado, o sea purple. Y en el 100% nuevamente pegamos la línea, solo que en vez de aqua será aquamarine. Y ahora para poder usar esa animación vamos a irnos a nuestra clase reloj y le vamos a colocar la propiedad animation. Y aquí ya me dice que cuáles son las propiedades que yo le puedo indicar. Primero tengo que indicarle el nombre de la animación, entonces vamos a colocarle aquí el nombre que es el nombre de la animación, que es cambiar sombra. Después la duración, cuánto va a durar en sí esa animación. Entonces le vamos a decir que sea de 4 segundos. Después el timing function o la función de tiempo, esta es la forma en que se va a ejecutar. Al principio puede ir más rápido, después más lento, después más rápido, por ejemplo, y esa es la que vamos a usar. Entonces vamos a decirle as in out. Eso lo que va a hacer es que al principio va a ir más rápido, después se va a detener un poquito y después va a volver a acelerar. O si no, también puedes colocarle linear. En este caso no acelera, todo se coloca todo se va ejecutando en una constante de tiempo, por así decirlo. Entonces después cuánto va a tardar, todas estas propiedades las podemos quitar y únicamente le vamos a decir aquí al final que se repita infinitamente. Entonces si yo me voy a mi página que estábamos haciendo, como puedes observar ya tenemos esa animación que es la misma que tenemos aquí. Ahora esta está más lenta porque le puse 4 segundos aquí. Si tú quieres que vaya más rápido, lo que tienes que hacer es disminuirle el tiempo. Le coloqué 2 segundos y ahora ya va un poco más rápido. Listo, ahora vámonos con el JavaScript, pero antes, al final de nuestra etiqueta body, bueno, antes de que termine nuestra etiqueta body, vamos a colocar la etiqueta script con el atributo src y le vamos a indicar aquí la ruta en donde se encuentra nuestro archivo de JavaScript. Lo primero que necesitamos ahora aquí es llamar a nuestro elemento reloj para después obtener las horas, minutos y segundos y asignárselos dinámicamente a nuestro elemento que tiene esta clase. Entonces vamos a hacerlo creando una constante llamada reloj. Le vamos a decir que va a ser igual a document, porque debe de acceder al documento HTML para encontrar ese elemento, y después necesitamos ejecutar el método querySelector, y recuerda que este método lo que hace es obtener el primer elemento que contenga el selector que nosotros le indiquemos. Entonces tiene una clase reloj, por eso es que le pongo un punto.
ese selector es de CSS. Si te acuerdas, aquí estilizamos a ese elemento reloj y le pusimos un punto reloj porque es una clase. Entonces lo vas a hacer de la misma forma aquí en JavaScript. Ahora necesitamos una función. La función se encargue de ejecutar un código que recoja las horas, minutos y segundos. Entonces vamos a crear esa función escribiendo la palabra reservada function. Después vas a darle un nombre a esa función. En este caso yo le voy a dar actualizar reloj. Abrimos y cerramos llaves. Ahora dentro de aquí necesitamos un objeto de la clase date, que esta clase date ya se encuentra programada, no te tienes que preocupar por eso. Y lo que va a hacer este objeto es traernos toda la información de como propiedades y métodos que podemos usar para encontrar la hora, minutos y segundos. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear una constante la cual vamos a llamar tiempo y le vamos a decir que va a ser igual a una nueva instancia de la clase dato o date. Entonces ahora vamos a necesitar otra constante para las horas, para los minutos y para los segundos. Entonces nombramos a esta constante horas. Esa constante horas va a ser igual a ese objeto tiempo que creamos aquí, punto, y aquí ya si te fijas me está sugiriendo diferentes métodos. Entonces usamos el método getHours para poder encontrar las horas o para poder obtener las horas. Después esto de aquí le vamos a concatenar el método toString para poder convertir esto de aquí porque me está devolviendo un entero y con este método de toString lo que hace es convertir todo eso a una cadena de texto para posteriormente pasársela a nuestro elemento reloj. Entonces vamos a hacer lo mismo pero ahora con los minutos. Creamos una constante llamada minutos, le decimos que va a ser igual a ese objeto tiempo que hemos creado, le decimos que obtenga los minutos y que los convierta a una cadena de texto. Y lo mismo para los segundos, constante segundos va a ser igual al objeto tiempo punto get seconds punto toString. Puedes ir poniendo pausa al video para ir copiando el código tal cual. Si tienes dudas, déjame comentario lo que no te esté saliendo bien o cualquier otra duda que tengas, cualquier cosa que no estés entendiendo, para que yo te pueda responder y de esa forma puedas aprender de una mejor manera. Entonces, ahora una vez que ya tenemos nuestras horas, minutos y segundos, lo que necesitamos hacer por último es pasárselos a nuestro elemento reloj. Entonces para hacer eso vamos a llamar aquí a el elemento reloj punto y vamos a usar una propiedad que tiene todos los elementos HTML que se llama inner text. Le decimos que inner text va a ser igual o esta propiedad de aquí lo que está refiriendo es al contenido de texto que tenga nuestro elemento. Entonces le estamos diciendo reloj.innerText, o sea su contenido de texto va a ser igual a las horas más, puedes concatenar aquí dos puntos y así sucesivamente, colocar aquí los segundos, los minutos y luego los segundos. Pero yo lo que voy a hacer será usar la interpolación, que es digamos que una forma más moderna y más adecuada de hacer la concatenación en JavaScript. Así que para hacer eso vamos a usar dos comillas invertidas y lo que le vamos a decir aquí es aquí ya puedes escribir lo que quieras y se va a mostrar, pero para mostrar variables lo que tienes que hacer es colocar el símbolo de dólar y entre llaves colocar el nombre de esa variable. Entonces colocamos el nombre de la variable, o en este caso es una constante que se llama horas,
Después ponemos 2 puntos y así con los minutos y con los segundos. Ahora si yo guardo y me voy al navegador, observo que esto todavía no funciona, y eso es porque aún no hemos llamado esta función. O sea, ya la hemos creado, pero aún no se está ejecutando. Este código se ejecuta una vez que hayamos colocado el nombre de la función con todo de paréntesis en algún determinado punto de nuestro código, por así decirlo. Entonces vamos a pegar el nombre de la función con todo de paréntesis al final del código, y si yo guardo y me voy al navegador, me da la hora. Pero como puedes ver, los números que son menores a 10 se colocan en un solo dígito. Yo lo que quiero es que aquí, por ejemplo, me anteceda el número 0 o en cada valor que sea menor a 10. Entonces, para hacer eso, en cada constante, que son horas, minutos y segundos, vas a concatenar otro método. Aquí vas a colocar un punto y el método se llama pathStart. Lo que hace este método es que me pide dos parámetros. Entonces me dice max length, o sea cuántos números va a tener, máximo 2 le vamos a decir, y luego coma, y después me está pidiendo el número que yo quiero que le coloque. Entonces le voy a colocar el 0. De esta forma le estamos diciendo que a las horas, después de que las obtenga y que las convierta a cadena, al inicio siempre las rellene con un 0. Entonces máximo va a tener 2 elementos. Y así vamos a hacerlo con todo. Puedes copiar la función como tal, que es la misma, y pegarla aquí en los minutos y en los segundos. Si doy control S y ahora me voy, como puedes ver, ya le antecede el 0 a los números que son menores a 10. Entonces ahora lo que me resta hacer es otra función que me esté actualizando constantemente, o que esté llamando constantemente esta función que obtiene las horas, minutos y segundos, para que esté funcionando correctamente el reloj. Por si te fijas, ahorita no me está marcando el tiempo, hasta que si yo actualizo la página se va a actualizar el tiempo. Entonces para esa función existe una función ya predefinida en JavaScript que se llama setInterval, o en español establecer intervalo. Y lo que hace aquí es recibir primero una función o el nombre de una función. Entonces ya la tenemos, que es actualizar reloj, y le ponemos una coma y adelante recibe el tiempo en que se va a estar ejecutando esa función o el intervalo. Entonces le vamos a colocar el número 1000, que esto hace referencia a un segundo. Este parámetro de aquí se recibe en milisegundos, o sea hace 1000 milisegundos equivalen a un segundo. Ahora si yo guardo y voy al navegador, como puedes observar, ahora ya está funcionando mi reloj correctamente. Para finalizar, lo que vamos a hacer aquí es crear una constante que se llame tiempo actualización, por ejemplo. Y la vamos a declarar en 1000, con el valor 1000. Y entonces, en vez de que tú le pases el valor directamente, mejor le pasas la variable o la constante de tiempo actualización. Esto lo que hace es que si tú dentro de un tiempo vuelves a ver el código, esto ya por sí mismo te está diciendo que aquí se está estableciendo un intervalo que está llamando constantemente la función actualizar reloj, y la cual se está llamando cada valor que tiene esta constante tiempo de actualización, que es 1000 milisegundos. Y eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y te haya servido. Si fue así, pues déjamelo saber en los comentarios, déjame saber tus dudas, tus opiniones. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.